Audioveda presenta la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita en español, por su divina gracia, Akse Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila capítulo 1, texto 47. Traducción. Hay que saber que el maestro espiritual e instructor es la personalidad de Krishna. El Señor Krishna se manifiesta como la superalma y como el devoto más grande del Señor, significado por Srila Prabhupada. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami afirma que el maestro espiritual e instructor es un representante genuino de Sri Krishna. Sri Krishna nos enseña personalmente como maestro espiritual, instructor, desde el interior y desde el exterior. Desde el interior nos enseña en calidad de Paramatma, nuestro compañero constante, y desde el exterior nos enseña con la Bhagavad Gita, en calidad de maestro espiritual instructor. Hay dos clases de maestro espiritual instructor. Uno es la persona liberada, que está completamente absorta en la meditación del servicio devocional. Y el otro es aquel que hace resurgir la conciencia espiritual del discípulo mediante instrucciones apropiadas. De modo que las instrucciones en la ciencia de la devoción se diferencian según la comprensión, sea objetiva o subjetiva. El acharya, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, aquel que está autorizado para instruir sobre Krishna, enriquece al discípulo con conocimiento espiritual completo y de ese modo le informa de las actividades del servicio devocional. Cuando el discípulo, al aprender de un maestro autorrealizado, se ocupa al servicio del Señor Vishnu, empieza el servicio devocional funcional. Los procedimientos de ese servicio devocional se conocen como avideya o actividades que deben llevarse a cabo. Nuestro único refugio es el Señor Supremo y la persona que nos enseña a dirigirnos hacia Krishna es la forma funcional de la personalidad de Dios. No hay diferencia alguna entre el Señor Supremo y el protector y los maestros espirituales, iniciador e instructor. El necio que discrimine entre ellos cometerá una ofensa en la ejecución del servicio devocional. Srila Sanatana Goswami es el maestro espiritual ideal porque otorga la protección de los pies de loto de Madan Mohan. Incluso, aunque no sea posible viajar por Vrindavan debido al olvido de la relación que se tiene con la suprema personalidad de Dios, si se puede tener una oportunidad apropiada para estar en Vrindavan y obtener toda clase de beneficios espirituales por la gracia de Sanatana Goswami, Sri Govindaji actúa exactamente como el Shiksha Guru, maestro espiritual instructor, enseñando a Arjuna la Bhagavad Gita. Él es el preceptor original porque nos instruye y nos da la oportunidad de servirle. El maestro espiritual iniciador es una manifestación personal del Vigraha de Srila Madan Mohan, mientras que el maestro espiritual instructor es un representante personal del Vigraha de Srila Govindadeva. Estas dos deidades se adoran en Vrindavan. Srila Gopinath es el atractivo final en la comprensión espiritual. Adi Lila 1.48. Oh mi Señor, ni poetas trascendentales, ni expertos en la ciencia espiritual podrían expresar totalmente su agradecimiento a ti, ni aunque estuvieran dotados de la prolongada vida de Brahma, porque tú apareces de dos maneras, exteriormente como el acharya e interiormente como la superalma, para liberar al ser viviente encarnado
dirigiéndole para que pueda llegar hasta ti. Significado: en este verso del Srimad Bhagavatam 11.29.6 habla Sri Uddhava después de oír de Sri Krishna todas las instrucciones necesarias sobre el yoga. Adi Lila 1.49. A aquellos que están constantemente consagrados y a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta mí. Significado: este verso de la Bhagavad Gita 10.10 expone claramente cómo instruye Govindadeva a su devoto genuino. El Señor declara que por medio de la iluminación del conocimiento teísta concede el apego hacia Él a aquellos que se ocupan constantemente en su servicio amoroso trascendental. Ese despertar a la conciencia divina cautiva al devoto, que de esta manera saborea su melosidad trascendental eterna. Ese despertar se concede solamente a aquellos que por medio del servicio devocional se han convencido de la naturaleza trascendental de la personalidad de Dios. Ellos saben que la verdad suprema, la persona totalmente espiritual y omnipotente, es única y sin igual, y que sus sentidos son totalmente trascendentales. Él es el manantial de todas las emanaciones. Estos devotos puros, siempre sumergidos en el conocimiento de Krishna y absortos en el estado de conciencia de Krishna, intercambian pensamientos y experiencias, tal como los grandes científicos intercambian sus opiniones y hablan de los resultados de sus investigaciones en academias científicas. Esos intercambios de pensamiento referente a Krishna complacen al Señor, quien por ello favorece a estos devotos con la iluminación plena. Adi Lila 1, texto 50. La suprema personalidad de Dios, Swayam Bhagavan, instruyó a Brahma y le elevó a la comprensión espiritual. Significado: el proverbio de que Dios ayuda a quien se ayuda, asimismo también puede aplicarse en el plano trascendental. Hay muchos ejemplos en las escrituras reveladas en los que la personalidad de Dios actúa en calidad de maestro espiritual desde el interior. La personalidad de Dios fue el maestro espiritual que instruyó a Brahma, el primer ser viviente de la creación cósmica. Cuando Brahma acababa de ser creado, no podía servirse de su energía creativa para poner orden en la situación cósmica. Al principio, no hubo más que sonido, la vibración de la palabra tapa, que significa la aceptación de dificultades en aras de la comprensión espiritual. Absteniéndose del goce sensual, se debe aceptar voluntariamente toda suerte de dificultades para lograr la comprensión espiritual. Esto se llama tapasya. La persona dedicada a gozar de los sentidos no podrá nunca comprender a Dios, ni a la divinidad, ni la ciencia del conocimiento teísta. Después de que Sri Krishna lo iniciara mediante la vibración del sonido tapa, Brahma se dedicó a realizar austeridades y por haber complacido de esta manera a Vishnu, fue capaz de visualizar Sri Vaikunta, el mundo trascendental, mediante la iluminación trascendental. Gracias a la ciencia moderna, podemos comunicarnos por medios de descubrimientos materiales como la radio, la televisión y las computadoras. Pero la ciencia resultante de las austeridades de Sri Brahma, el padre original de la humanidad, era más sutil todavía. Con el tiempo, puede que los científicos materialistas lleguen a saber cómo podemos comunicarnos con el mundo de Vaikunta. El señor Brahma preguntó sobre la potencia del Señor Supremo y la personalidad de Dios respondió a su pregunta con las 6 declaraciones consecutivas siguientes.
Estas instrucciones que se reproducen en el Srimad Bhagavatam 2.9, 31-36 fueron impartidas por la personalidad de Dios que actuaba en calidad de Maestro Espiritual Supremo. Adi Lila 1.51. Traducción. Por favor, escucha con atención lo que voy a decirte, porque el conocimiento trascendental referente a mí no solo es científico, sino que también está lleno de misterios. Significado. El conocimiento trascendental referente a Sri Krishna es más profundo que el conocimiento impersonal del Brahman, porque incluye conocimiento no solo de su forma y personalidad, sino también de todo lo que está relacionado con él. No existe nada que no esté relacionado con Sri Krishna. En cierta manera, no hay nada más que Sri Krishna, y sin embargo, nada es Sri Krishna salvo su personalidad primigenia. Este conocimiento constituye una ciencia trascendental completa, y Vishnu quería dar a Brahmaji todo el conocimiento sobre esta ciencia. El misterio de este conocimiento culmina en el apego personal por el Señor, con el resultado consecuente del desapego por todo lo no Krishna. Hay 9 medios trascendentales posibles para alcanzar ese estado: escuchar, cantar, recordar, servir los pies del loto del Señor, adorar, rezar, asistir, fraternizar con el Señor y sacrificarlo todo por Él. Esos medios son partes diferentes del mismo servicio devocional que está colmado de misterio trascendental. El Señor dijo a Brahma que, como estaba contento de él por su gracia, el misterio estaba siendo revelado. Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 1, texto 52. Traducción. Por mi misericordia sin causa, ilumínate en la verdad acerca de mi personalidad, manifestaciones, cualidades y pasatiempos. Significado. Las formas personales trascendentales del Señor son un misterio, y las peculiaridades de esas formas, las cuales son totalmente diferentes de todo lo hecho con elementos mundanos, son también misteriosas. Las innumerables formas del Señor, como Shyamasundar, Narayan, Rama y Gaurasundar, los colores de esa forma, blanco, rojo, amarillo, Shyama, el color de las nubes y otros, sus cualidades, como la sensible personalidad de Dios para los devotos puros y como el Brahman impersonal para los áridos especuladores. Sus actividades poco comunes, como levantar la colina Govardhan, desposar a más de 16,000 reinas en Dwarka y participar en la danza rasa con las doncellas de Braja, expandiéndose en tantas formas como doncella había en la danza. Estos y otros hechos y atributos extraordinarios e innumerables son misterios de los cuales se mencionan un aspecto en el conocimiento científico de la Bhagavad Gita, la cual es leída y adorada en todo el mundo por toda clase de eruditos, y la cual cuenta con tantas interpretaciones como filósofos empíricos haya. La verdad de estos misterios fue revelada a Brahma, siguiendo el sistema descendente, sin la ayuda del ascendente. La misericordia del Señor desciende a un devoto como Brahma, y de Brahma pasa a Narada, de Narada a Vyasa, de Vyasa a Sukadeva, y así sucesivamente, en la cadena genuina de sucesión discipular. No podemos descubrir los misterios del Señor con nuestros esfuerzos mundanos. Estos misterios solo se revelan por su gracia
a los devotos apropiados. Estos misterios se descubren paulatinamente a varios grados de devotos en proporción con la evolución progresiva de su actitud de servicio. En otras palabras, los impersonalistas, que dependen de la fuerza de su débil base de conocimiento y de su enfermiza costumbres especulativas, sin servir sumisamente mediante la escucha, el canto o los medios mencionados anteriormente, no pueden penetrar la misteriosa región trascendental, donde la verdad suprema es una persona trascendental, libre de todo matiz de elementos materiales. Al descubrir el misterio del Señor, se elimina el carácter impersonal comprendido por los espiritualistas comunes, que tratan meramente de entrar en la región espiritual desde el nivel mundano. Adi Lila 1.53. Traducción. Antes de la creación cósmica, solo yo existo y no existe fenómeno alguno, ni denso, ni sutil, ni primordial. Después de la creación, solo yo existo en todo, y tras la aniquilación, solo yo permanezco eternamente. Significado. Aham significa yo. Por tanto, el que al hablar dice Aham, yo, debe tener su propia personalidad. Los filósofos mayavadis interpretan la palabra Aham como si se refiriese al Brahman impersonal. Los mayavadis están muy orgullosos de su conocimiento gramatical, pero cualquiera que tenga un conocimiento real de la gramática puede comprender que Aham significa yo y que yo indica una persona. Por eso, la personalidad de Dios al hablar a Brahma emplea Aham cuando describe su forma trascendental. Aham tiene un sentido específico. No es un término vago que puede interpretarse caprichosamente. Aham, dicho por Krishna, indica la suprema personalidad de Dios y nada más. Antes de la creación y después de su disolución, solo existen la suprema personalidad de Dios y sus acompañantes. Los elementos materiales no existen. Esto está confirmado en las escrituras védicas. Vasudevo Vaidam Agra Ashinna Brahma Nacha Shankara. El significado de este mantra es que antes de la creación no había existencia de Brahma ni de Shiva, porque solo existía Vishnu. Vishnu existe en su morada, los Vaikuntas. Hay innumerables planetas Vaikuntas en el cielo espiritual, y en cada uno de ellos reside Vishnu, con sus acompañantes y sus enseres. También se confirma en la Bhagavad Gita que aunque la creación se disuelve periódicamente, hay otra morada que no se disuelve jamás. La palabra creación se refiere a la creación material, porque en el mundo espiritual todo existe eternamente y no hay creación ni disolución. El Señor indica con esto que antes de la creación material, Él existía plenamente con todas sus opulencias trascendentales, que comprenden toda la fuerza, toda la riqueza, toda la belleza, todo el conocimiento, toda la fama y toda la renunciación. Si se piensa en un rey, se piensa espontáneamente en sus secretarios, ministros, jefes militares, palacios y demás. Puesto que un rey tiene tan grandes opulencias, se puede tratar de imaginar las opulencias de la suprema personalidad de Dios. Cuando el Señor dice Aham, debe entenderse, por tanto, que Él existe con plena potencia, incluyendo todas las opulencias. La palabra Yat se refiere a Brahman, la refulgencia impersonal del Señor. En la Brahma Sanjita 5.40 se dice Tat Brahmanish Kalam Anamtan Asheshabu Tam.
La refulgencia Brahman se extiende sin límites. Así como el Sol es un planeta localizado, cuyos rayos se extienden ilimitadamente desde ese origen, también la verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, cuya refulgencia de energía, el Brahman, se extiende ilimitadamente. La creación surge de esa energía Brahman, lo mismo que una nube surge en la luz del sol. De la nube viene la lluvia, de la lluvia la vegetación, y de la vegetación vienen los frutos y las flores, que son la base de la subsistencia para muchas otras formas de vida. Igualmente, el brillo refulgente del cuerpo del Señor Supremo es la causa de la creación de infinitos universos. La refulgencia Brahman es impersonal, pero la causa de esa energía es la suprema personalidad de Dios. De él, desde su morada, los Vaikuntas, emana ese Brahmayoti. Él nunca es impersonal, puesto que los impersonalistas no pueden entender el origen de la energía Brahman, prefieren pensar erróneamente que ese Brahman impersonal es la finalidad última o absoluta. Pero como se dice en los Upanishad, para ver el rostro del Señor Supremo hay que penetrar en la refulgencia impersonal. Si se quiere alcanzar el origen de la luz del sol, hay que llegar hasta él viajando a través de su brillo, y allí se encontrará la deidad regente. La verdad absoluta es la persona suprema, Bhagavan, como explica el Srimad Bhagavatam. Sat significa efecto, Asat significa causa, y Param se refiere a la verdad máxima, que es el trascendental a toda causa y efecto. La causa de la creación es el Mahatattva, la energía material total, y su efecto es la creación en sí. Pero ni causa ni efecto existían en el principio, emanaron de la suprema personalidad de Dios, tal como sucedió con la energía del tiempo. Así lo afirma el Vedanta Sutra, Janmadhyasya Yata. El origen del nacimiento de la manifestación cósmica, o Mahatattva, es la personalidad de Dios. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam y en la Bhagavad Gita. En la Bhagavad Gita 10.8, el Señor dice: Aham sarvasya prabhaha, yo soy el manantial de todas las emanaciones. Como el cosmos material es temporal, a veces está manifestado y a veces no manifestado, pero su energía emana del Supremo Señor Absoluto. Antes de la creación no había ni causa ni efecto, pero la suprema personalidad de Dios existía con su opulencia y energías completas. Las palabras Paschat Aham indican que el Señor existe después de la disolución de la manifestación cósmica. Una vez disuelta el mundo material, el Señor existe aún personalmente en los Vaikuntas. Durante la creación, el Señor también existe, tal como es, en los Vaikuntas, y existe también como la superalma dentro de los universos materiales. Así se confirma en la Brahma Samhita 5.37. Goloka eva nivashati. Aunque está perfecta y eternamente presente en Goloka Vrindavan, en Vaikunta, Él es omnipresente, Akilatma Bhuta. El aspecto omnipresente del Señor se llama superalma. En la Bhagavad Gita se dice: Aham Krishnasya Jagat Prabhaha. La manifestación cósmica es un despliegue de la energía del Señor Supremo. Los elementos materiales, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso, manifiestan la energía inferior del Señor, y las entidades vivientes son su energía superior. Puesto que la energía del Señor no es diferente de Él, todo lo que existe es, de hecho, Krishna, en su aspecto impersonal. El brillo del sol, la luz del sol y su calor
no son diferentes del Sol y sin embargo son al mismo tiempo distintas energías del Sol. De manera semejante, la manifestación cósmica y las entidades vivientes son energías del Señor y se consideran uno con Él y simultáneamente diferentes de Él. Por esto, el Señor dice: yo lo soy todo, porque todo es su energía y por tanto no es diferente de Él. Yo, Vishaishyata, Soesmi Aham, indica que el Señor es el equilibrio y que existe después de la disolución de la creación. La manifestación espiritual no se desvanece jamás, pertenece a la energía interna del Señor Supremo y existe eternamente. Cuando la manifestación externa es retraída, las actividades espirituales en Goloka y en el resto de los Vaikunthas continúan, sin la restricción del tiempo material que no existe en el mundo espiritual. Por eso en la Bhagavad Gita 15.6 se dice: Yat Gadvana Nivartante Taddama Paraman Mama. La morada de la que no se vuelve a este mundo material es la morada suprema del Señor.